El crepúsculo envolvía las montañas de Cantabria con una niebla que parecía salir de la tierra. El camino estrecho entre las colinas parecía interminable y la luz del faro del coche rompía la oscuridad como un cuchillo. Dentro del coche, la música estaba tocando fuerte no tanto por el deseo de diversión, sino por la tensión que parecía colgar en el aire. Yo ya te dije que era mejor salir antes. Mark, un joven con el pelo corto y el rostro mórbido, estaba sentada en el puesto de piloto y estaba revisando el teléfono. Ahora nos arriesgamos a llegar a la oscuridad. Relaja, respondió desde el asiento del conductor Clara, la mejor amiga de Mark y, por coincidencia, la líder de su pequeño equipo de videobloggers. ¿Crees que la gente quiere ver nuestras otras tediosas visiones? Necesitan acción. En la parte de atrás, caído en el asiento, estaba Javier. Estuvo en silencio la mayor parte del camino, mirando la ventana con una mirada de indiferente escepticismo. Su cara de mal aspecto parecía cansada, y el pelo oscuro cubría parte de los ojos. A su lado, estaban animadamente discutiendo los planes de Sara y Luis, una pareja enamorada que era como aire para su proyecto. Luis estaba montando y Sara estaba a cargo de los guiones. Todos los rodamos de noche y los tiramos en la mañana, decía Sara, sacando de la frente un hilo de castaño. A la gente le gustan los lugares oscuros, los misterios. La abadía es perfecta, maldiciones, rituales. Imagínese el título. El secreto intensable de la abadía. Vimos un demonio. Luis se burló. Bueno, no prometo un demonio, pero he leído algo, continuó Sara, como si no hubiera oído ninguna burla. En este monasterio, en el siglo XIV, los monjes realizaban rituales para expulsar demonios. Se dice que hay una habitación subterránea secreta donde encerraban a los que supuestamente estaban obsesionados. Exactamente, rió Javier, su voz era baja y un poco ronca. Pero no olviden, estas historias siempre terminan mal. La discusión terminó cuando el coche se desvió de la carretera asfaltada hacia un sendero estrecho que conducía a través del bosque. El grava se crujó bajo las ruedas y los árboles se cerraron sobre ellos como un techo. En adelante, finalmente, se movió la masiva sombra de la abadía. Al llegar al monasterio, detuvieron el coche. El edificio imponente se elevaba sobre ellos como un gigante de piedra, y sus torres parecían claves que se metían en el cielo nocturno. ¿Es este nuestro hotel para la noche? No, solo pienso que después de esta noche tendré más miedo que antes, respondió con una sonrisa torcida. El patio de la entrada estaba destruido, y entraron por la puerta lateral, que resultó inesperadamente fácil de abrir. El aire frío dentro del edificio estaba saturado de olor a humedad y pudrición. Las paredes de piedra cubiertas de mosquitos absorbían el sonido de sus pasos. «Hey, mirad», exclamó Sara, dirigiendo una lámpara al techo. Por encima de ellos, muy arriba, bajo los volúmenes, se alzaba una torre de campanas, donde en el fondo del cielo gris se podía ver algo oscuro. «¿Qué es esto?», preguntó Mark. «Tal vez un pájaro», agitaron los hombros de Clara, pero su voz sonó insegura. Comenzaron a desempacar el equipo y a prepararse para la filmación. En el proceso, Luis notó que Javier apenas ayudaba, sino que simplemente se paraba y miraba hacia el campanario. «Oye,
¿Por qué te levantaste? Ayúdame. Javier se volvió lentamente. Tenía un extraño brillo en sus ojos y un rostro tenso. «Hay alguien», dijo en voz baja. «¿Quién?» Luis se rió, mirando hacia atrás. Javier no respondió, pero su mirada hizo que todos se callaran. A medianoche se grabó la primera escena y la gente se reunió en la sala principal para ver el material. En uno de los videos que Clara grabó, la cámara se detuvo en el campanario. Se veía claramente una figura en la pantalla, inmóvil. «Eso es imposible», susurró Sara, cubriendo la boca con la mano. «Lo verificamos todo», agregó Mark en voz baja. No había nadie. «Y tu ave, ¿verdad?» Javier sonrió con maldad. Clara no respondió nada. Desde ese momento, el ambiente en el grupo comenzó a cambiar. Nadie sabía qué hacer con lo que veía, y Javier parecía haber comenzado a perder el interés en todo. Se fue a la habitación de al lado, dejando a los demás discutir sobre el sentido de continuar filmando. Unas horas después, Luis fue a buscarlo. La sala estaba oscura, solo una tenue luz de una linterna bailaba en las paredes. Sus ojos estaban abiertos y sus labios se movían murmurando algo en un lenguaje incomprensible. «¿Qué dijiste?» Pero no hubo respuesta. En cambio, Luis sintió que el frío le tocaba el cuello. La noche en la abadía se profundizaba, ahogándose en la oscuridad densa que parecía derramarse de las paredes de piedra más profundas. Los demás ya estaban preocupados por la larga ausencia de Luis y Javier, pero Clara, contrarrestando la creciente inquietud, trató de mantener la apariencia de tranquilidad. «Simplemente decidieron asustarnos», se alejó, aunque su voz temblaba. «Ahora volverán, basta de pánico». Sara no podía quedarse en su lugar. Caminaba en círculos, apretando la linterna en sus manos y mirando el reloj con impaciencia. Mark, mirando con tensión el monitor de la cámara, intentó examinar las extrañas imágenes que había tomado antes. Sus dedos temblaban, pero él insistía en volver la grabación al momento en que la figura en el campanario era más clara. «No puede ser», murmuró, mirando la pantalla. «Se mueve. Mira». Sara se acerca. En la pantalla, la figura oscura realmente se movía. Primero giró su cabeza ligeramente y luego parecía dar un paso hacia adelante, disolviéndose en las sombras. «Demonios», ella se exhala. «¿Es un montaje?» «No toqué nada», corté a Mark. «Simplemente no pudimos filmarlo. No estaba allí». Su conversación fue interrumpida por el sonido de los pasos. Sara giró la cabeza hacia la puerta, pero en lugar de lo que esperaban Luis y Javier, solo entró Luis. Su rostro era pálido, con los ojos bajados, como si no quisiera mirar a sus amigos. «¿Dónde está Javier?» Sara corrió hacia él. «Él, allí», dijo Luis en voz baja, inclinándose hacia el pasillo. «Pero algo le pasa». «¿Qué?», preguntó Mark, levantándose. Luis parecía confundido. Sus manos se tensaban nerviosamente y su voz era reprimida. «No sé». «Está allí, en la ventana». «Dice algo que no entiendo». «Sus ojos no son los suyos». Clara se levantó, con una linterna en la mano. «Le seguimos», dijo con firmeza. Los pasillos del monasterio parecían infinitos.
La luz de las linternas recogía de la oscuridad las puertas caídas, los restos de los muebles y los símbolos rasgados en las paredes. Parece que no había pisado nadie aquí, pero el aire estaba impregnado de una extraña sensación, como si alguien nos estuviera observando. Javier. Clara llamó, su voz se reflejó en un eco. Ninguna respuesta. Luis se fue detrás, mirando cada vez que la sombra de la linterna se movía en las paredes. Finalmente encontraron a Javier. Estaba en la esquina del salón, con la ventana rota, mirando hacia afuera. El viento sacudió su cabello y la ropa estaba húmeda de humedad, como si estuviera allí durante horas. «Javier, ¿qué estás haciendo?», preguntó Clara, acercándose con cuidado. No respondió, pero se volvió lentamente hacia ellos. Sus ojos estaban vacíos y sus labios susurraban palabras de nuevo en un lenguaje extraño que sonaba como el susurro de una serpiente. «¿Estás bien?». Cuando Luis se acercó, Javier levantó su mano y señaló el techo. «Estoy muy emocionada», preguntó Clara, pero Javier volvió a mirar hacia la ventana como si ya no existieran. «No es normal», susurró Sara. Clara dio un paso adelante, tratando de acercarse, pero de repente el sonido de las campanas rompió el silencio. El sonido era tan fuerte y ensordecedor que todos se quedaron con los oídos pegados. «¿Qué demonios es esto?». «¿Dónde está?», gritó Sara, mirando el salón. En el suelo donde estaba, solo quedaban huellas húmedas que conducían a la oscuridad. Volviendo a la sala principal, los amigos se encontraron en estado de pánico. Cada minuto que pasaba, todo se hacía más extraño e inexplicable, y Mark trataba de entender las grabaciones, pero la cámara no captaba ningún sonido ni ninguna extrañeza en la pantalla. En los cuadros donde había una figura, ahora no había nada. «Esto no puede ser», repetía una y otra vez, mientras Clara miraba por la ventana, pensando con tensión en su próximo paso. «Debemos irnos», dijo Sara, nerviosamente. «Inmediatamente». «No podemos», cortó a Clara. «No sabemos dónde está Javier». «No lo dejo». «¿Y si ya?». Sara empezó, pero se quedó cuando la puerta del salón se cerró con un ruido ensordecedor. Todos se volvieron hacia ella, pero no había nadie. «Alguien está jugando con nosotros», susurró Luis. En ese momento Mark señaló la pantalla. «Mira», gritó. La cámara del monitor de repente comenzó a mostrarlos a sí mismos. El problema era que no lo hacían, y en el centro de la pantalla había Javier sonriendo, y detrás de él, en la sombra, otra figura subía lentamente, y no duró mucho, y Mark, sentado frente al monitor, apagó la cámara de repente, como si quisiera deshacerse de la visión. Sin embargo, la tensión en la habitación se hizo casi palpable. «Eso, imposible», murmuró, mirando la pantalla apagada. «¿Lo viste?». Sara se levantó, agarrando el hombro de Luis. «Todos vieron», Clara respondió con tristeza. Su voz normalmente segura ahora sonaba insegura. Se volvió hacia Mark, rápido. «Tenemos que resolverlo». «No». Sara cortó bruscamente. «¿Estás loco?». Clara la ignoró, porque sabía que la respuesta debía estar en el video si había alguna manera de entender lo que estaba pasando, y estaban mirando el mismo fragmento una y otra vez, Javier en el centro del cuadro, con su sonrisa extraña,
y la figura detrás de él, apenas visible en las sombras, pero cada vista generó un nuevo flujo de preguntas. La figura se movía, pero de manera no natural, como si sus extremidades estuvieran suspendidas en hilos. «No es un hombre», susurró Luis, mirando hacia otro lado. «Debemos irnos, y lo más rápido posible». «Estoy de acuerdo», Sarah lo apoyó. «Aquí hay algo mal. No encontraremos a Javier. Todos debemos salvarnos a nosotros mismos». «No lo entiendes». Clara se opuso duramente. «Si nos vamos, lo traicionaremos. Es nuestro amigo». Mark, que antes no había dicho nada, de repente exhalaba en voz alta: «Espera. No hemos revisado la biblioteca. Vi el plan del monasterio cuando nos preparábamos para el viaje. Puede que haya algo útil». «¿Útil?», Sarah dijo sarcásticamente. «¿Lo dices en serio? ¿Qué demonios puede ser útil en estos libros?» «Tal vez las respuestas», respondió Mark, tratando de mantener la calma. Después de una breve discusión, decidieron ir a la biblioteca. El antiguo archivo estaba en una de las salas del oeste del monasterio. El camino hacia allí era espantosamente tranquilo. Cada escalera que bajaba emanaba un fuerte grito, y las paredes parecían estrecharse a medida que avanzaban, y la biblioteca se encontraba con un olor a moho y papel viejo, y las filas de libros se iban a la oscuridad. Las luces iluminaban solo una pequeña parte del espacio. «Bueno, vamos a buscar», dijo Mark, secamente, sacando del estante el primer libro. La mayoría de los volúmenes estaban en latín, español y otras lenguas que ninguno de ellos sabía muy bien. Pero un libro se destacó. El tejido de piel estaba adornado con símbolos extraños como una runa, y las páginas del interior estaban cubiertas de dibujos y textos complejos. «Es algo espantoso», murmuró Sarah, mirando la página abierta. En ella había un círculo de figuras humanas, con las manos unidas, y en el centro una enorme figura con cuernos que parecía comerlos. «Ritual», exhaló Luis, guiando el dedo por las inscripciones. «Es un libro de rituales. Si es un monasterio de exorcistas, quizás se trata de sus métodos», dijo Mark. «¿Y qué? ¿Vamos a llamar a más demonios? Tal vez encontremos una manera de detener lo que está sucediendo». Pero cuanto más leían, más se sentía que las respuestas del libro eran tan aterradoras como la pregunta misma. Si los monjes estaban tratando de expulsar demonios, tal vez estaban buscando una manera de aislarlos en una sola persona. «Javier», susurró Sarah. Todos se detuvieron. La idea de que su amigo se convirtiera en algo diferente era casi insoportable. Cuando regresaron a la sala principal, les esperaba un nuevo horror. En el suelo, justo en el centro de la habitación, alguien raspó un extraño signo. La sangre no se había secado y su olor se había metido en las narices de todos los que entraban. «No estaba aquí cuando nos fuimos», susurró Clara. «Alguien entró aquí cuando no estábamos», dijo Mark, con su voz temblando. Luis examinó la señal, tratando de no acercarse demasiado. «Es el mismo símbolo que en el libro», espiló. Clara tomó la linterna y comenzó a buscar en la sala. «Javier, si eres tú, responde». Se escucha silencio. Y entonces se escuchan las campanas de nuevo desde el techo.
esta vez más fuerte que antes. Todos levantan la cabeza, pero no ven nada. De repente, Mark grita, señalando uno de los monitores. Y apareció una figura detrás de él, la misma que habían visto antes, y extendió sus largas manos hacia él y se fusionó con él como si se hubiera disuelto en su cuerpo. La pantalla se apagó. Las respuestas estaban cerca, pero con cada paso seguían nuevos horrores. El aire en el monasterio se volvía pesado, como si se infundiera en el miedo que emanaba de sus habitantes. Clara, Sarah, Mark y Luis estaban sentados en la sala principal, tratando de respirar después de la conmoción siguiente. La última imagen se quedó en la pantalla. Javier, cubierto de sangre, con una mirada vacía y una sombra que parecía abrazarlo desde dentro. «Debemos irnos», dijo Sarah, agarrándose a la mano de Luis. «Ahora mismo». «Si Javier es realmente obsesionado», habló Mark, tratando de sonar razonable, entonces tal vez el libro puede ayudar a entender cómo detenerlo. ¿Quieres lidiar con los demonios? Sarah explotó. ¿Te escuchas? ¿Quieres dejar a Javier? Clara se enfureció. No podemos dejarlo aquí solo. Sarah se dio la vuelta, con lágrimas en sus manos. Luis le puso la mano sobre el hombro, pero él no estaba seguro de que estaban haciendo lo correcto. Volvieron a abrir el libro que encontraron. Esta vez, cada uno se adentró en los textos, tratando de extraer un poco de significado de las palabras latinas incomprensibles. Aquí, señaló a Mark una página con un ritual rodeado de un círculo. Esto se llama la cadena del exilio. Para expulsar la esencia, hay que crear un círculo de símbolos y ofrecer un sacrificio. ¿A la víctima?, preguntó Clara, con los ceños fruncidos. Sí, Mark levantó la mirada. Sus ojos parecían vacíos. La sangre tiene que ser pura para atar al demonio y expulsarlo del portador. ¿Alguno de nosotros? La voz de Luis sonó sordo. No sé, respondió Mark. Pero sin eso no podemos hacer nada. Sarah se quedó callada. Ella miró el libro como si pudiera revivir y atacarlos. Si esa era la única manera, dijo Clara finalmente, debemos intentarlo. El ritual requería preparación. Y empezaron a buscar materiales para hacer un círculo, usando todo lo que podían encontrar en el monasterio: carbón, velas, restos de tejidos viejos, y la luz de las lámparas captaba de la oscuridad extrañas sombras que parecían moverse cuando nadie miraba. Luis se negó a apartarse del grupo ni un paso, mientras Sarah susurraba sus oraciones, apretando un collar con una cruz en el cuello. «No tenemos mucho tiempo», dijo Mark, dando una vuelta en un círculo con un pedazo de carbón. «Tenemos que encontrar a Javier y atraerlo aquí». «¿Cómo lo haremos?», preguntó Sarah. «Si está obsesionado», dijo Clara, alzando la mirada del libro, «entonces la esencia nos seguirá». Ya le habíamos llamado la atención. Cuando el círculo estaba listo, se separaron. Mark y Luis se quedaron en la sala para proteger el espacio ritual, mientras Clara y Sarah se fueron a buscar a Javier. Los pasillos de la abadía eran oscuros y silenciosos. El viento que paseaba por el edificio abandonado parecía un susurro silencioso de alguien. ¿No escuchas? En algún lugar delante se dieron pasos pesados. Se acercaban. «Javier», llamó Clara, con la lámpara a punto.
De la oscuridad apareció una silueta. Era él. Javier caminaba despacio. Su cuerpo se movía como si fuera una marioneta controlada por una mano invisible. Javier. Somos nosotros, dijo Clara en voz alta, tratando de llamar su atención. Pero en lugar de responder, se puso a reír. Me trajeron aquí, dijo Javier, parado a pocos metros de ellos. Sus ojos eran negros como el carbón y su sonrisa se extendía de manera poco natural. Gracias por ayudarme. No eres Javier, dijo Sara, con voz temblorosa. Yo soy él. Y él es yo, respondió Javier, dando un paso adelante. Ahora somos uno. Clara agarró a Sara por la mano. Corremos. Volvieron a correr al círculo ritual, pero Javier no se quedó atrás. Sus pasos eran demasiado rápidos, demasiado precisos. Cuando las chicas llegaron al salón, Luis y Mark ya estaban parados en el círculo. «Entrad», gritó Mark. Clara y Sara saltaron a través de la línea trazada y Javier se detuvo en el borde de ella. Él los miraba, pero no entraba. «¿Crees que puedes detenerme?», dijo, inclinando la cabeza. Mark tomó el libro y comenzó a leer las palabras del ritual. Las frases latinas sonaron en voz alta, echando un eco por la sala. Javier se paró, agarrando su cabeza, pero de repente se puso a reír. «No saben lo que están haciendo», dijo. Las velas se apagaron de repente y una de las luces se apagó. «Sigue», Clara le gritó a Marco. Pero en ese momento algo sucedió. Javier levantó la mano y una fuerza invisible empujó a Marco hacia atrás. Se cayó, tirando el libro. Luis se apresuró a levantarlo, pero Javier entró en el círculo. «Ahora es tu sangre», dijo, extendiendo sus manos. Las velas se encendieron más brillantes y Clara se dio cuenta de que el ritual no había ido como se había planeado. El ritual se convirtió en caos. Las velas se encendieron con fuerza, llenando el salón de luz roja, y el aire se llenó de olor a carne quemada. Javier estaba dentro del círculo, su cuerpo temblaba como si estuviera soportando un dolor insoportable, pero la expresión de su rostro seguía siendo tranquila y atemorizante. «Sabías que no podías detenerme», dijo con una voz que ya no era la de Javier. Luis, apretando los dientes, levantó el libro y en desesperación comenzó a leer las palabras del ritual. Las frases latinas se le arrancaban de los labios, pero la voz temblaba, impidiéndole pronunciarlas correctamente. ¿Crees que puedes entenderlo? Las palabras que dices solo abren nuevas puertas. Clara se lanzó hacia Luis, le agarró el libro. «Cállate y sígueme», gritó, volviendo las páginas. Mark, que todavía estaba en el suelo, gimió por el dolor del golpe, pero trató de levantarse. Sara, agarrada a la pared, miró con horror lo que estaba sucediendo. Sus ojos brillaban de lágrimas y su rostro estaba cubierto de pequeños cortes de fragmentos de vidrio que se desvanecían. Javier dio un paso adelante. Sus movimientos eran lentos, pero cada postura emitía una inquietante confianza. Ya no parecía ser humano, su piel se oscurecía, se mostraban en ella patrones espantosos que recordaban las raíces de un árbol. «Podrías haberte ido», continuó, acercándose al círculo. «Pero ahora no es posible». Clara se puso delante de todos, apretando el libro. «No nos puedes atrapar»,
dijo con firmeza, aunque su corazón se agitaba furiosamente. Javier se detuvo y inclinó la cabeza como si le estuviera estudiando. Su toque era ardiente y Clara gritaba de dolor. Luis se acercó, pero una fuerza invisible lo arrojó hacia atrás como una muñeca de tela. «¿Quieres pelear?», gritó Javier, apretando más fuerte la mano de Clara. «Entonces vamos». La levantó sobre el suelo con una mano. Sus pies se tambaleaban sin poder, y el libro se cayó de sus débiles dedos. Mark, reuniendo sus últimas fuerzas, se deslizó hacia el libro. Sus manos temblaban, pero pudo voltear la página y encontrar el hechizo. «Déjala», gritó, comenzando a leer. Sara también se atrevió. Sacó de su mochila el cuchillo que habían tomado para protegerse y con los ojos cerrados lo llevó a Javier. El demonio gritó. Su voz llenó el cuarto como el grito de miles de almas. Él la echó a un lado, pero ella llegó a agruparse y cayó al suelo, golpeándose con el hombro. La sangre fluía de la herida de Javier, pero en lugar de líquido rojo normal era densa y negra como el petróleo. «Sigue, Mark», gritó Clara, levantándose. Mark, derramándose después, seguía leyendo. Las palabras latinas se volvían cada vez más difíciles, pero no se detuvo. Las velas alrededor del círculo se encendieron de nuevo, y el humo negro comenzó a subir del cuerpo de Javier. «No», gritó el demonio. Sus ojos se derramaron de sangre y se lanzó sobre Mark. Luis en el último momento logró ponerse de pie entre ellos, golpeando al pecho de Javier con una barra de metal. El golpe fue fuerte, pero no fue suficiente. El demonio derribó a Luis, pero se distrajo por unos segundos, solo para que Mark terminara el ritual. Las últimas palabras se hicieron oír en el aire y el círculo se encendió con una luz brillante. Javier gritó de nuevo, pero ahora su voz estaba llena de sufrimiento. Su cuerpo se empezaba a encoger, su piel se desprendió, como si estuviera hirviendo bajo ella. «No me podréis detener completamente», susurró antes de caer sobre las rodillas. Una figura oscura se separó de su cuerpo, gimiendo, y comenzó a dispersarse en el aire. Javier cayó al suelo inconsciente y alrededor de él reinó el silencio de nuevo. Clara respiraba con dificultad, mirando el rostro inmóvil de Javier. «¿Está vivo?», preguntó Sara, contenida de las lágrimas. «No sé», contestó Mark, revisando cuidadosamente el pulso de su amigo. Javier de repente respiró y abrió los ojos. «¿Estás aquí?», susurró en voz baja. «Todavía está aquí». Sus palabras colgaban en el aire como una advertencia. «¿Qué significa todavía está aquí?», preguntó Luis, apretando la vara de metal. Pero no hubo respuesta. Se escuchó el sonido de las campanas en la distancia. El sonido de las campanas se escuchó en las profundidades del monasterio abandonado, como una voz que llama. Javier, apenas recuperado de la obsesión, se sentó en el suelo frío, respirando con dificultad. Los demás miraron en silencio. Nadie quiso ser el primero en decir lo que ya estaba en el aire. No era el final. Clara ayudó a Javier a levantarse, cogiéndole de los hombros para apoyarlo. «Tenemos que irnos de aquí», dijo, mirando a los demás. «Ahora mismo». «¿Y cómo propones hacerlo?». No había camino. «Entonces la encontraremos», cortó Clara.
¿De verdad crees que puedes irte, sí? Habló Javier con calma. Su voz era débil, pero tenía una extraña confianza. No te dejará ir. ¿De qué hablas?, preguntó Sara, nerviosamente cogiéndose las manos. Quiere terminar lo que empezó, siguió Javier. Su mirada era vacía, como si mirara a través de sus amigos. Necesitaba sangre. El último ritual no está terminado. ¿Qué otro ritual?, interrumpió Mac. El ritual de la unión, dijo Javier. Esto aprovecha nuestros miedos, nuestras debilidades. Todos somos parte de este juego. Estas palabras sonaron como una sentencia. Finalmente, se reunieron y decidieron ir a la salida. La atmósfera se acentuaba y parecía que las paredes del monasterio respiraban como un ser vivo. Clara iba delante con una linterna, seguido por Luis y Sara, que apoyaban a Javier aún débil. Mark cerraba la procesión sin dejar salir el bastón de hierro. «Estamos casi en la salida», dijo Clara, cuando se movió la puerta lateral por la que entraron. Pero cuando se tiró por la manilla, la puerta se quedó inmóvil. Ella tiró más fuerte, pero no cedió. «Está cerrada», exhaló, girando. «¡Qué tontería!». Luis golpeó la puerta con una vara, pero ni siquiera eso sirvió. Sara gritó de repente. «¿Qué pasa?». Mark se acercó a ella, notando que ella estaba mirando en el rincón oscuro de la habitación. En la oscuridad se veía una figura de verdad, alto, delgado, con sus largas manos colgando a lo largo del cuerpo. «Creo que es un poco difícil», gritó Luis, lanzándose hacia adelante con el bastón, pero antes de que pudiera golpear, la figura se dispersó en el aire como humo. Volvieron a la sala principal, esperando encontrar otra salida, pero en cambio se encontraron de nuevo rodeados de caos. Las velas que quedaban del ritual se encendieron de repente por sí mismas, y en el centro del círculo comenzó a aparecer lentamente una figura oscura. «Ella», exhaló Javier, agarrándose por la cabeza. Una figura, alta y antinatural, levantó la mano, señalándolos. «No se pueden ir hasta que no traigan la víctima», dijo con una voz que parecía provenir del suelo. «Ninguno de nosotros lo hará». «Es tarde», respondió la sombra, y Paul temblaba bajo sus pies, y de repente cada uno de ellos escuchó una voz que sonaba en su cabeza, silenciosa pero implacable, que revelaba sus miedos y sus pecados secretos. «Mark, sabías que era un lugar peligroso, pero los trajiste aquí por la gloria clara. Te odias por no haber podido proteger a tu hermana. Las palabras te pinchan como cuchillos cada vez que susurras. El grupo se pierde más y más el control. De repente la sombra se dispersa dejándolos en completo silencio. Pero esto era solo el principio». Clara levantó la cabeza y vio a Luis caminando lentamente hacia el centro del círculo. Sus ojos estaban vacíos y su rostro parecía congelado. «Luis, ¿qué estás haciendo?». Ella gritó, corriendo hacia él. Pero una fuerza invisible la tiró a un lado. Luis se paró en el centro, sacando un cuchillo de su bolsillo. «No». Sara gritó, corriendo hacia él. «Quiere una víctima», él dijo en voz baja. «Y yo no quiero que seas tú». Antes de que alguien pudiera detenerlo, él tomó el cuchillo y se lo metió en el pecho. El grito de Sara se hizo eco en el salón. Luis cayó de rodillas, el suelo se llenó de sangre.
Las velas se encendieron más brillantes y la sombra regresó como un torbellino. Javier se bajó junto a él, susurrando palabras que nadie entendía. Al amanecer, los 3 sestantes salieron de la abadía. No intentó detenerlos más. Clara se dio la vuelta, mirando el edificio. Cuando llegaron a la carretera, Clara le dijo a Sara: «Debemos contarle a todo el mundo lo que ha pasado». Sara se negó. ¿Quién no creerá?